Nos encontramos en el estuario. Bueno, metámonos un poco al tema de Acapulco. Si pudiera ser para nosotros una crónica sobre este desastre natural, creo que es muy interesante desde el punto de vista científico cómo impacta eh, la incapacidad de los modelos científicos de poder predecir este fenómeno natural. El hecho de que 24 horas o pocas horas antes tuviera esta transformación en la que se prevenía, se podía prever una tormenta tropical, ¿no? Que una tormenta tropical está por debajo siquiera de un Sí. huracán nivel 1, ¿cierto? Sí. Y impactó la costa de Acapulco siendo uno de los huracanes, si no es el huracán más poderoso registrado en la historia del Pacífico, ¿cierto? Sí. Entonces, si podemos hacer un poco una crónica desde el punto de vista climático, ¿qué fue lo que sucedió con Otis en Acapulco? Ujú. Sí, cómo no. Hay que entender, cuando pensamos en la ciencia, qué conocemos y qué no conocemos en la parte científica, en este caso de el cambio climático y de los fenómenos meteorológicos extremos. A ver, históricamente, lo que se sabe muy bien es cuáles son el conjunto de condiciones, características meteorológicas, de temperatura, de humedad, de velocidad de los vientos, etcétera, que pueden dar lugar a la formación de tormentas tropicales y eventualmente de huracanes. Eso en términos generales se conoce bastante bien. Ahora, también se tiene una muy buena capacidad de pronóstico en términos generales cuando viene la formación de la mayor parte de los tormentas tropicales y huracanes. Y como digo, la identificación con tiempo es que la mayor parte de los huracanes, pensando en la cuestión de las Américas y en la parte de México, se forman, por supuesto, en el mar, ¿no? En el mar, tanto del lado del Atlántico como del Pacífico. Y un factor fundamental es que la temperatura del agua, entre más caliente la temperatura del agua es más probable que cobre una tormenta tropical mayor energía, mayor fuerza y vaya escalando justamente en su fuerza para convertirse en un huracán de categoría 1, 2, 3 hasta 5. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con Otis? Y que hoy la gente se pregunta, tal como lo mencionas, ¿por qué no hubo un mejor pronóstico o un pronóstico más preciso y con mayor tiempo? Yo separaría dos tipos de cosas. Una, la capacidad que sí se tiene de pronosticar eventos con una cierta antelación. En este caso, unas horas antes, sí el equipo y el grupo del Centro de Huracanes que está en Florida pronosticó y dijo, cuidado, porque en las siguientes horas vamos a tener un huracán de mucha fuerza en la zona del Pacífico. Pero luego viene una parte de incertidumbre, porque hay eventos y hay circunstancias que son un poco, déjenme llamarlo, azarosas. Esto es, el lugar exacto donde puede pegar un huracán. Si va o no a cambiar de rumbo y que eso va a determinar que vaya a cobrar más fuerza o que vaya a irse reduciendo su fuerza, etcétera. Entonces, aquí, en términos gruesos, sí se sabía que se estaba formando un huracán y yo creo que lo que falló en gran medida fue la falta de protocolos y de programas previamente establecidos que puedan detonarse de manera clara para que en esas horas que sí se tenía conocimiento previo, se puedan detonar los programas de prevención de desastres para disminuir no los daños a la infraestructura y a los materiales, pero sí prevenir las pérdidas humanas. Entonces, sí, la ciencia no puede, digamos, hoy predecir con varios días de anticipación un huracán nivel 5 que pegue en Acapulco exactamente, no, pero sí tuvimos varias horas y lo que falló fue la preparación. La preparación no solo para este evento, sino que sabemos que tenemos cada año históricamente una temporada de huracanes. Sabemos que hay 5, 10, 15 fenómenos importantes por temporada. Y una de las cosas que nos dicen los científicos que estudian el cambio climático es que el cambio climático se puede caracterizar, entre otras cosas,
de manera muy clara porque habrá una mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos de varios tipos, empezando por los huracanes. Claro. Digo, aún no sabemos cuál fue la verdadera dimensión del impacto, ¿no? O sea, hay información diferente por todos lados. En redes sociales podemos ver que hay gente que está hablando de que hay cuerpos tirados en la calle. Sí. Y en las noticias podemos ver la cifra oficial, que son alrededor de 30 fallecidos, lo cual es extraño, ¿no? Uno cuando puede ver las imágenes, ojalá sea real, ojalá la pérdida de vidas humanas sea mínima. Sin embargo, el impacto, lo que se observa en los videos, hace difícil pensar que esto así sea. Hay un modelador de desastres de Enki Research, Chuck Watson, que estima el daño entre 10 y 15 mil millones de dólares, que son alrededor de 271.728 millones de pesos. Estamos hablando que, por ejemplo, para una entidad como Guerrero, que su PIB, estaba ahorita revisando, el año pasado, tuvo un valor de 227.408 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de que es alrededor de un año, ¿no? Si estoy leyendo bien esto, o sea, 227.408 millones de pesos. Yo entiendo que son 227.408 millones de pesos. No sé si lo estoy leyendo mal o solo son 227.408.000. No lo sé. Esa parte tendría que revisarlo un poco, pero ahorita me pareció interesante eso para dimensionar, ¿no? Si es el tamaño de la pérdida, el tamaño del desastre Claro. que sucedió, el tamaño del desastre que no pudo haber sido evitado, porque esto es independientemente de cualquier reacción que pudo haber tenido de parte del gobierno de poder anunciar a la población, esto no hubiera generado ninguna diferencia. En fin, lo que quiero un poco explicar con esto es como la dimensión del daño, ¿no? Si estoy en lo correcto, es aproximadamente el ingreso que recibe el Estado en un año, el impacto. Sí, que es, o sea, de hecho es mayor. Si estoy en lo correcto en la forma en la que lo estoy leyendo, que no, honestamente no lo sé, estoy revisando el documento del INEGI y en el texto no sé si lo estoy leyendo bien. Ahora bien, hablaba sobre la temperatura del océano. El fenómeno del Niño tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, lo que sucede con el fenómeno del Niño, entiendo yo, es que las aguas son más calientes durante el fenómeno del Niño, ¿no? Tiene una historia interesantísima el por qué le llaman el niño y la niña. ¿La conoces? Recuerdo de manera muy general, porque cerca de Navidad en el Pacífico del Sur, en el Perú, más o menos cerca de la Navidad, cuando solía presentarse cada cierto número de años este fenómeno de calentamiento de las aguas y mucho mayor humedad, por eso creo que le llamaban el niño, porque estaba próximo a la Navidad con alguna frecuencia, o sea, en el verano del hemisferio sur, digamos, ¿no? Sí, y el niño estaba relacionado también con prosperidad, con los pescadores, había muchísimo más fauna, ¿no? Había muchísima más pesca, era el tema de la prosperidad. Pero realmente lo que es que las aguas que están en el Pacífico del Sur. En el Pacífico comienzan a subir, ¿no? De temperatura por un tema de las corrientes. Es correcto, sí. Que impactan contra no sé cuál sea el nombre exacto, pero contra los continentes, ¿no? Sí, y entonces esta agua empieza a subir y se enfría, en el caso de la niña más bien, incrementan las corrientes y suben estas corrientes que están en el fondo del océano y se enfría el océano y se reduce la fuerza de estas corrientes, me imagino yo, no sé perfectamente bien, y por esa razón se calienta, porque ya no existe esta corriente fría en el fondo del océano que no recibe el impacto del sol todo el año. Y entonces esto genera que las aguas estén más calientes, lo cual reproduce a los peces y tiene un impacto positivo para los pescadores. Y al mismo tiempo tenemos estas consecuencias como las que pudimos ver en Acapulco con Otis, que tuvimos los vientos más altos que hemos tenido
muchísimos años. Me estaba platicando un amigo, de hecho, que, por ejemplo, el tema de los paneles solares, que me pareció interesantísimo, es que la forma en la que están instalados los paneles solares es para resistir vientos de los últimos 50 años. Los últimos 50 años hay una Una media. estadística, sí. Exacto, y es para este tipo de vientos resisten estos paneles solares. Y estaba viendo justo videos de Acapulco y no resistió ninguno. Salieron volando. Salieron volando todos, lo cual estaba viendo un video de un pescador en proceso que decía que ya no pongan paneles solares porque se murió de miedo porque había vidrio, estaba todo lleno de vidrio el aire, y que por eso también podemos ver en las imágenes cómo los árboles están completamente rasurados por la cantidad de vidrios y partículas, y que no creo que hayan sido nada más los paneles solares. Creo que esa era la perspectiva de lo que él vivió, ¿no? Lo que él pudo ver. Pero, en fin, es realmente interesante cómo no estamos preparados para estos fenómenos, para estas catástrofes. No tenemos la infraestructura, y más adelante quiero hablar sobre eso, si tenemos que prepararnos en infraestructura o tenemos que reducir emisiones. Pero creo que nos podemos mantener sobre este tema, qué relación tiene con la crisis climática. ¿Y por qué crisis climática? ¿Por qué cambio climático? Yo veo que tú haces referencia como cambio climático, y he estado escuchando mucho crisis climática. O emergencia climática. O emergencia climática. Es un tema... Sí, a ver, son varios temas, y a ver si podemos pues, comentarios sobre dos o tres aspectos muy ricos que estás tocando. A ver, vamos a hablar un poquito de la infraestructura y si se puede o no prevenir ante esta situación donde yo decía, con el cambio climático hay una mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos. Y en efecto, toda la infraestructura en el mundo típicamente se construye con ciertas reglas, con ciertos estándares para resistir, para aguantar las cosas que ellos saben en cada lugar del mundo que son comunes o cuestiones registradas que pueden ocurrir. Pero resulta que eventos extremos como huracanes fuertísimos que antes se presentaban una vez cada 100 años, ahora se van a presentar cada 10 años o cada 5 años o cada 3 años. Esto es lo que se está transformando en la nueva normalidad. Por tanto, una primera cosa que hay que hacer ya es revisar la infraestructura construida, los caminos, los hoteles, las casas, la infraestructura para producir electricidad y para transportarla. O sea, todo lo que hemos construido los seres humanos, hay que revisarlo con la óptica de los nuevos impactos del cambio climático, porque esa es la nueva realidad, esa es la nueva normalidad. Y entonces pensemos, un par de ejemplos. Los distanciamientos con respecto a la marea más alta, que históricamente en cualquier lugar del mundo se ponían para decir hay que dejar lo que en México se llama la zona federal, tantos metros de distancia de la marea más alta registrada. Pues resulta que para toda la infraestructura futura hay que ponerle a los análisis y a la planeación el lente de lo que sabemos del cambio climático, porque sabemos ahora que el mar va a penetrar muchos más metros en ciertos lugares, que las tormentas van a ser más fuertes, más frecuentes, y por tanto tenemos que empezar a blindar la infraestructura contra los impactos del cambio climático. Esto es lo que se conoce como darle resiliencia a la infraestructura, darle aguante. ¿Contra qué? Contra esos impactos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que toda esa infraestructura es altamente vulnerable y va a ser afectada, va a seguir siendo afectada porque no fue construida con los estándares para aguantar un huracán de categoría 5 con vientos de cerca de 300 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar? Hay lugares en el mundo donde sí hay mucha tecnología que están acostumbrados y entonces, por ejemplo, se construyen ya de manera estandarizada, se ponen barreras metálicas en los grandes ventanales. Lo que pasó en Otis es que todo lo que referían a algunos pescadores, que muchísimo vidrio volando, los vidrios no eran de los paneles solares, eran de los ventanales. Los paneles vuelan, pero son matrices cristalinas que están razonablemente compactas y pueden volar, se fracturan, pero digamos lo que salió volando son millones de partículas de vidrios, todos los vidrios de los grandes ventanales. Esos ventanales de la mayor parte de las construcciones no estaban
construidos de una manera que aguantaran vientos de más de 250 kilómetros por hora. En el futuro, ¿qué se tiene que hacer? Y esto es una lección importante. Ya vimos que en Acapulco puede golpear algún huracán tipo Otis. La reconstrucción tendría que hacerse con criterios y estándares de mayor resiliencia ante estos fenómenos que ya vimos que se pueden presentar, aunque sea una vez cada 5 o 10 años, etc. Hay cosas que se pueden evitar y otras no. Pero en muchos casos, de verdad, un imperativo en México y en el mundo es, en los procesos de planeación de todo tipo de infraestructura, analizar qué sabemos de los impactos que ya se presentan y que pueden presentarse al cambio climático para que no construyamos nada que nazca vulnerable innecesariamente. Entonces hay mucha información, pero tenemos que cambiar de verdad la mentalidad, tenemos que documentarnos y tenemos que hacer de lado cuestiones de que, voy a reponerlo de manera la más barata o incluso con otro tipo de manejos, malos manejos. No, aquí vamos a tener de verdad que reconstruir una ciudad y muchos otros sitios donde impacta el cambio climático de manera diferente. Otros impactos no se podían haber evitado en la naturaleza, deslaves, etcétera, salvo en aquellos lugares donde sabemos. Si hay procesos de deforestación y está el suelo desnudo, ahí con la humedad y con los vientos hay deslaves importantísimos, cosa que no ocurre en sitios donde tenemos vegetación nativa y los ecosistemas originales de bosques y de selvas, ¿no?